Entonces es importante que nosotros tengamos presente que el virus en forma oculta puede estar presente en un neonato. Entonces tenemos que tener, como se dice, 8 ojos para poder mirar y descubrirlo a tiempo, porque si no el niño va a morir definitivamente si no lo hemos descubierto. Entonces, como acá nos dice, ¿no?, el virus es una infección que puede pasar desapercibida, ¿no? Y tenemos dos, el tipo 1 y el tipo 2. Los que se pueden encontrar prácticamente cuando se contagia un neonato. ¿Podría cerrar la puerta, por favor? Estaría en los genitales de la mujer. Y por eso que la cesárea es importante, nos ayuda a evitar en la mayoría de los casos, pero no siempre. Cuando ya está infectada la mujer por un tiempo antes, ya el niño tiene ese problema. Entonces tenemos el tipo 1 y el tipo 2, ¿no? Es una entidad frecuente en el mundo entero, Entonces estos virus el peligro de estos virus es que puede ser transmitido a un neonato. Es una infección grave que va a ir progresando y aumentando en la casuística. ¿Qué dice la epidemiología? Acá nos dice que esa es la parte que nosotros debemos siempre tomar en cuenta para poder verlo. Cuando un niño nace, un recién nacido, a veces estamos examinando al niño y si no nos acordamos de este virus, podemos ver alguna lesión pequeña. El recién nacido no tiene que tener lesión en los labios, en ninguna parte de su cuerpito, salvo que ustedes vean que ha sido dañado con arañazo, o sea, puede haber escoriaciones, que es muy diferente, ¿no? Podemos ver alguna pequeña pápula insignificante, por ejemplo, en el labio o en la piel, ¿no?, en cualquier parte de la piel, especialmente tórax y abdomen, y puede ser acá en el cuello. Si ustedes ven una pequeñísima lesión, cualquiera que sea, porque un neonato, ¿quién lo va a picar? Nadie. Parecería una pápula por picadura. Entonces ustedes inmediatamente dicen, niño, sí o sí, tenemos que hacer el estudio si ha habido algún contacto con el virus herpes. Entonces acá tenemos, ¿no?, como la incidencia en el mundo entero que ustedes están leyendo, ¿no?, en Europa, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no?, tenemos cualquier cantidad. Felizmente que en nuestra realidad es menos. Yo no sé por qué será. Es un poquito menos. Acá tenemos otro cuadrito, ¿no?, donde nos está diciendo el factor que puede ocasionar. Puede ser un factor de un problema de la infección de la madre vaginal, ¿no? Esto lo he sacado de una revista. ¿No? ¿Me lo puedes ampliar, hijita? No puedo leer bien. El cuadrito es importante para que ustedes puedan hacerles entender. Ya, ahí está bien. Gracias. Entonces nosotros tenemos, ¿no?, acá los factores de riesgo. Los factores de riesgo pueden ser varios, ¿no? La categoría de la secreción, ¿no?, de la infección herpética, ¿no?, que puede genital, por ejemplo, ¿no? En ese caso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, antes en la historia, por eso es importante la historia clínica. En la historia clínica nosotros tenemos que conocer si la madre ha sufrido de algún problema, ¿no?, alguna
enfermedad que ella misma no le ha dado importancia, ¿no? En la vagina o alguna lesión que tenga, ¿no? Preguntarle a ella para sospechar que podemos estar frente a un herpes. Después tenemos el otro factor que es importante también, que nosotros tenemos que saber como antecedente, ¿no? Es el factor, no leo más. No leo. A ver quién me ayuda a leer eso. Ya tenemos el factor inmunitario materno, ¿no? Es el estado inmunitario de la madre que nos puede ayudar a ver también es un mayor riesgo si es una madre desnutrida, por ejemplo, ¿no? Podemos encontrar. Los tipos de parto, generalmente en el parto genital o vaginal es el problema que puede haber una contaminación con este virus. Después también tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Con cómo se ha atendido ese parto, cómo se ha ido, me acordaré, cómo se ha ido manipulando, ¿no? A esa mujer. En el momento que estamos, la obstetriz o nosotros que estamos manipulando, estamos controlando que esa mujer va a parir, ¿no? Nosotros también ese momento es importante para detectar si hay algún problema del virus. Bien, entonces, después tenemos los tipos que hemos dicho son 1 y 2 de virus que puede haber. El herpes neonatal es una infección, generalmente puede ser una infección intrauterina. La forma grave y poco frecuente que nosotros se asocia fundamentalmente a la prima infección por virus simple en gestación. Ese es el más importante. En la gestación ya el niño ya nace con esas pápulas que puede ser en labios o en la piel o en los ojos, ¿no? Una quelitis puede haber. El diagnóstico se basa en la presencia de signos evidentes de infección en el neonato y en la identificación del virus siempre en las primeras 24 horas del día. O sea, cuando nosotros nos lo traen al neonato a examinarlo, en ese momento nosotros tenemos que tener mucho cuidado en observar la piel de ese niño. No puede haber una piel de alguna manera lesionada. La tríada clásica, ¿no?, de afectación cutánea son el sistema nervioso y el sistema y ocular, ¿no?, que se observa en 1 de cada 3 casos. O sea, imagínense, no es en uno en 100 casos, es 1 en 3 casos que puede presentar esas lesiones y puede que no existan las lesiones, ¿no? Entonces el niño inmediatamente debe ser tratado en forma adecuada. La afectación cutánea casi siempre está presente al nacimiento con la presencia de lesiones activas, ¿no?, o cicatrizantes. Puede haber ya lesiones, si es que se ha infectado dentro de la madre, vamos a encontrar, nosotros hemos tenido 3 casos en todo lo que he trabajado acá en el hospital de virus. Sí. Ha habido, por ejemplo, ¿qué cosa hemos observado? En pacientes que ya nacieron con una cicatriz, ¿no? Una cicatriz blanquecina, ¿no?, como que hubiera sido pus, ¿no?, que cuando nosotros le colocábamos el estilete, por ejemplo, a esa cicatriz, a esa lesión, debajo de la lesión se notaba como una caverna, ¿no? Entonces, estábamos frente a un virus. Entonces, era importante ver. Algunos se ve ampollas, en otros niños vimos algunas ampollas pequeñísimas que parecía una alergia, y en otros hemos visto pápulas. En los 3 casos ha habido diferentes lesiones. Ya cuando la infección es intrauterina, cuando ya viene así, ya nace así el niño. Aproximadamente 2/3 partes de las pacientes tienen afectación del sistema nervioso central.
¿Qué cosa podemos encontrar? Por eso es importante medir el cráneo. Podemos encontrar una microcefalia. Y eso puede ser una consecuencia de que ya tuvo una gestación y en la gestación se ha infectado. Podemos encontrar también un ventrículo grande, ¿no?, en el corazón. O al momento de auscultarle, de repente nosotros no hemos visto todavía en la radiografía nada, al momento de auscultarle vamos a ver que el tercer ruido está muy bajo hacia el abdomen. Entonces, eso hay que tener presente. Entonces podemos sospechar que hay una ventrículopatía grande. Puede haber también una encefalía, puede haber problemas encefálicos, ¿no? Puede haber infartos miocárdicos, por esos infartos miocárdicos, hemorrágicos que podemos encontrar. Hablando de hemorragias, infartos hemorrágicos, podemos también encontrar en ocular, podemos encontrar hemorragia, como que el niño al momento de nacer ha sufrido mucho y tiene hemorragia ocular. En la hemorragia ocular de un neonato hay que siempre esperar que esa hemorragia ceda rápidamente. Si no cede, puede ser un signo de que estemos frente a un virus. Otras manifestaciones que puede tener un niño puede ser hígado grande. Al momento que examinamos, pueden ustedes encontrar un hígado grande que puede ayudarnos a hacer un diagnóstico. Puede estar lesionado los huesos, pero eso no vamos a poder al examen físico nosotros detectar. Pero sí podemos detectar un ventrículo grande, un hígado grande y las lesiones que se observan en el niño. En la infección perinatal, generalmente es el 85%. ¿Qué ha pasado? Se ha infectado durante el parto. No ha habido infección interna. Las formas clínicas que puede haber son la enfermedad cutánea, ocular, oral. O sea, generalmente puede haber lesiones en esas tres partes. Observar el ojo, observar la piel y observar también los labios, ¿no? Se presenta habitualmente en de los 10 a 12 días de vida, después que ha nacido, ¿no? Por eso nosotros, ¿qué hacemos? Pedimos control, recitamos al niño al 7º día. Al 7º día ya vamos a ver nosotros algún indicio, puede ser el niño, la madre nos puede informar que no lacta, que lacta poco, ¿no? Duerme mucho, ¿no? Y toda esa infección que está yendo por dentro va a provocar eso, ¿no? Lo más importante es que el niño duerme mucho y no lacta. Y cuando llora, llora muy irritablemente, o sea, desesperadamente llora ese niño. Entonces, al 7º día nosotros podemos ir ya detectando si ese paciente tiene alguno de esos problemas. Las lesiones generalmente en el niño, en el perinatal, generalmente son ampollas, ¿no? Generalmente vamos a observar unas vesículas, ¿no? En forma y que esas vesículas se hunden como en un huequito y eso se llama vesícula ulceral, ¿no? Eso podemos encontrar podemos encontrar también la queratitis, etcétera, etcétera. En la infección postnatal puede haber en un 10%, entonces en este caso sí puede haber la infección del sistema nervioso central. ¿Qué pasa? Se presenta en forma tardía, generalmente entre los 16 y 19 días de vida, aunque puede aparecer hasta la 6ª semana de vida. Las manifestaciones clínicas son la frecuencia inespecífica e incluyen irritabilidad, letargia, rechazo a la ingesta, hipotermia o fiebre, cualquiera de esas dos puede haber. En ocasiones se observa fontanela abombada y en crisis convulsiva puede haber también convulsión, ¿no? La enfermedad diseminada, ahí sí que ya la cosa está muy grave, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar todas las lesiones del parto y va a haber una insuficiencia. ¿Cómo se va a morir ese niño? Con una insuficiencia hepática, porque le daña al hígado en forma grande.
¿no? Grandemente dañado. Clínicamente el neonato presenta generalmente a los 10 a 12 días de vida un cuadro séptico. Podemos estar frente a un problema así, observarlo, que tiene sepsis, ¿no? Y esto va a comprometer el pulmón, va a comprometer especialmente el hígado. ¿Qué va a pasar? Puede haber una insuficiencia respiratoria en este paciente, grave, ¿no? Nos puede dar a entender de que estamos frente a una neumonía cualquiera, pero no puede ser por ese virus. Siempre hay que tenerlo presente. El sistema nervioso está afectado en un buen porcentaje. Este paciente está medio soporoso en algunos casos y en otros casos está irritado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en la infección en un neonato? Los signos iniciales clínicos que nosotros podemos encontrar en esta infección son inespecíficos, no podemos fácilmente diagnosticar. Por eso nosotros tenemos que, mi experiencia, ¿no? Les dice de que, ¿qué cosa? Cualquier lesión en un neonato, cuando ha nacido o dentro de los 7 días, tenemos que tener muy en cuenta que puede ser el herpes. El cuadro puede confundirse con otras enfermedades cualquiera, principalmente las infecciones bacterianas, con una meningitis, por ejemplo. Puede ser una meningitis que puede ser bacteriana o viral, ¿no? Entonces, generalmente estamos sospechando en una bacteria y no estamos sospechando en el virus. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Una vez que identificamos el problema, tenemos que darle el tratamiento necesario a ese niño muy tempranamente, rápidamente. 1000 veces darle un tratamiento por sospecha a esperar a que me salga el laboratorio. Es importante esto, ¿no? Se debe realizar una punción lumbar en todos los neonatos con sospecha de herpes. Nosotros tenemos que hacer la punción, sí que sospecha, es el examen más cercano que nosotros podemos hacer, la punción lumbar. Y hacer analizar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Todo, sacar el PCR, todo eso en el líquido cefalorraquídeo y también sanguíneo, para que así podamos nosotros ver antes. Esto ya lo leen ustedes. Acá tenemos, por ejemplo, dice clasificación del tipo de virus genital en la función del resultado del test, en este test, ¿no? Detección de la lesión serológica. El test de detección viral PCR, ¿no? Tenemos serología anticuerpos al virus 1, que puede estar negativo, positivo. El virus 2 puede estar negativo o positivo también, ¿no? Entonces la clasificación va a ser de acuerdo a ese test que nosotros podemos hacer. Como generalmente en el tratamiento se está usando el aciclovir, nosotros también usamos el aciclovir. De ese aciclovir, de los 3 pacientes que yo vi, que nosotros vimos, los pediatras, uno murió. ¿Qué pasó? Le estaban dando, lo llevaron a un consultorio particular y le dieron aciclovir, pero cuando llegó al hospital también le dimos aciclovir, que ya había recibido mucho tiempo aciclovir. Entonces ya no pudimos controlar a ese paciente. Entonces, dependiendo, ¿no? Si le podemos dar en dosis bajas, ¿no? En dosis bajas nos va a dar un resultado un poquito más lento, y en dosis altas sí nos puede dar buen resultado. Entonces nosotros dimos en dosis altas a esos pacientes en el tratamiento. Ese es el tratamiento antiviral. Tanto la enfermedad cutánea como el sistema nervioso, todo tiene que ser con ese antiviral. La mortalidad, ¿no? Generalmente es por una enfermedad generalizada que va a llegar a la insuficiencia hepática, ¿no? El paciente está letárgico, ¿no? Especialmente no come, no se alimenta, ¿no? Y prácticamente ha habido una diseminación total.
podemos hacer el pronóstico en esta línea? Generalmente cuando está afectada el sistema nervioso central y la enfermedad es diseminada, el reconocimiento tardío del cuadro, eso no nos ayuda, ¿ya? Y la instauración tardía del tratamiento. Por eso tenemos que observar bien al neonato al examinar para dar el tratamiento muy rápidamente y tempranamente. Acá ustedes tienen cómo son las lesiones. Estas ya son lesiones evidentes, pero no se presenta generalmente así. Están viendo ustedes allá, que eran lactantes, recién nacidos, donde ven esa manchita rojita, ¿no? Como que algo le ha picado al niño, pero no, eso hay que tener mucho cuidado, eso es lo que hay que ver. No debe haber en la piel del niño nada de este tipo de lesiones. Bien, ese es el herpes. En conclusión, el herpes, ¿qué es nuestro problema del herpes? El problema del herpes es que nosotros tenemos que reconocerlo tempranamente, y darle tratamiento en alta, si es que lo hemos descubierto, hemos hecho todos los exámenes necesarios, ¿no? Ese niño va a entrar en insuficiencia hepática, especialmente, por eso no se alimenta, ¿no? Entonces nosotros tenemos que darle la acitromicina el tratamiento en altas dosis. Definitivamente termina con altas dosis. La varicela es otro virus que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La varicela felizmente se ha controlado con la vacuna que se vacuna a los niños, ¿no es cierto? Entonces, al año se le vacuna una vez. Después, si es que el paciente tiene algún problema, una enfermedad de fondo, por ejemplo, puede ser una enfermedad inmunológica, ese niño tiene que ser vacunado 2 veces contra la varicela. Bien, la varicela se presenta típicamente en niños y suele ser una enfermedad leve en comparación con las presentaciones más graves en pacientes con factores de riesgo. Las tasas de infección, hospitalización y mortalidad han disminuido desde la introducción de la vacuna. Se recomienda inmunizar a todos los niños entre los 12 a 15 meses de edad y una segunda dosis entre los 3 a 4 años. Esto generalmente siempre es pregunta de examen de residencia y también acá les preguntaba. En los susceptibles mayores de estas edades se recomienda administrar 2 dosis de vacuna monovalente cuando el paciente vemos que está en riesgo, o sea, es un niño desnutrido, o a pesar que ha sido vacunado, tenemos que de todas maneras tener completa. La varicela en personas previamente vacunadas es infrecuente y puede presentarse como en la erupción predominantemente maculopapular, ¿no? Muy parecido al herpes. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros lo que vemos en la lesión? La varicela generalmente, las pápulas de la varicela son un poquito más elevadas y las lesiones costrosas que forman como cavernas es mucho más grave. En el herpes simple son más pequeñas y más conjuntivas, o sea, se van juntando, como formando un panel. Y sin embargo, en la varicela no es así, casi son separadas y muy pocos vamos a ver la conjunción de las lesiones. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿ve? Esta es la característica. Y ustedes pueden reconocer si es una varicela o es un herpes, ¿no es cierto? Ahí ven ustedes la imagen. Esas son las cavernas que se están notando. Las características clínicas en la infancia, el periodo de incubación generalmente es de 14 a 16 días, pero el rango es de 10 a 21 días. La transmisión es siempre contacto de piel a piel, ¿no? Es un contacto directo. Nosotros tenemos ¿qué se llama? En la clínica, ¿qué cosa es lo que vamos a ver? Una erupción que es pruriginosa, generalmente es pruriginosa. En el herpes no es pruriginosa, a veces también en eso es con dolor. En el caso de la varicela es pruriginosa. Es vesicular, usualmente acompañada de fiebre que suele comenzar
¿no?, en la cabeza y tronco, con diseminación posterior al resto de la piel y pudiendo afectar mucosas. Se forman nuevas lesiones, o sea, hay lesiones antiguas, eso es lo que van a ver, todo un mixto de lesiones. Lesiones antiguas y otras recién que están saliendo y otras están mejorando, ¿no? Esa es la característica de la varicela, con el resto de enfermedades eruptivas. Las complicaciones más frecuentes que podemos tener en la infección es prácticamente la infección en la piel, ¿no?, que es grave. Esas son muy dolorosas cuando ya, una vez que ya han salido, ¿no? ¿Y cuál es lo que nos puede dar? ¿Qué es lo que nos puede definitivamente hacer desaparecer o morir el paciente? Es la neumonía por el virus de la varicela. Esa neumonía es totalmente complicada, no la podemos tratar fácilmente, a pesar que usemos el antibiótico. Felizmente que ahora existe, antes no. Las complicaciones más graves puede salir, ¿no? El niño puede salir, pero puede quedar con muchas cosas, ¿no? Puede haber por ejemplo, al final puede tener una septicemia, una encefalitis, etc., porque todos los virus van al sistema nervioso. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Son aquellos menores de 1 año y mayores de 13 años. En nosotros, en los adultos, es gravísimo, al menos en mi edad, mucho más grave, mortal, ¿no? Entonces, grave cuanto a más edad. La inmunodeficiencia, especialmente congénita, ¿no?, en los trasplantes, en los diversos tratamientos de enfermedades autoinmunes o enfermedades crónicas. Personas con tratamiento, ¿no?, esos son los factores de riesgo que están recibiendo, ¿no?, un tratamiento especial. Las enfermedades cutáneas, por ejemplo, de pulmones, ¿no?, las pulmonares crónicas que puede tener, por ejemplo, una bronquiectasia en los adultos, ¿no?, por ejemplo, en los niños, un asma, ¿no?, un asma crónico. La varicela en el feto y recién nacido. En la fetal, generalmente es en las 20 semanas. El recién nacido puede presentar un síndrome de varicela congénita, ¿no?, que puede manifestarse con bajo peso al nacer o cicatrices en la piel, hipoplasia de miembros o microcefalia o cataratas. Definitivamente, todos los virus, sea varicela, sea herpes, nos van a afectar a nuestros miembros, o sea, vamos a estar a la cabeza, que puede ser microcefalia, o los dedos más pequeños, o los brazos más pequeños, o las piernas más pequeñas. Todos los virus afectan a esa parte. O sea, cuando vemos un niño que nace así, es que algún virus ha afectado. Puede ser este. En el segundo y tercer trimestre, ¿no?, después de las 20 semanas, el riesgo de afectación fetal es sustancialmente menor, es menos. Cuando inicia es el problema, ¿no? Después ya cuando está formándose el niño, pero después ya es menos. La infección durante el segundo y tercer trimestre de la gestación puede ser causa de herpes zóster en el lactante. La afectación neonatal. Erupción por varicela en la madre antes de los 5 días previos al parto. Si ha tenido varicela 5 días antes del parto, o sea, en la semana antes de que dé a su niño, ¿no?, hay un riesgo grande de que el niño pueda tener el neonato. Y se tiene que observar ese neonato, por más que lo veamos sanito, tenemos que hospitalizarlo y quedarse después que la madre se va. No se puede ir. La erupción por varicela en la madre entre 5 días previos y 2 días después del parto, el menor riesgo por transferencia de anticuerpos paternos. Puede ser. Las características clínicas del herpes zóster en la infancia. La etiología es la reactivación del virus zóster en la carne. La clínica hay erupción cutánea, ¿no?, generalmente es unilateral, ¿no?,
más frecuente en los dermatomas donde están torácicos generalmente, ¿no? Lumbares, cervicales y epitelios. Suele ir precedida de un pródromo de dolor o parestesias entre 1 a 5 días antes. O sea, puede estar molestoso el niño, le dice no me molesta, me pica, qué sé yo, cualquier cosa. Es decir, los síndromes específicos pueden ser el tesótero oftálmico y el síndrome de Rhine-Spine. La transmisión generalmente siempre se da por la infección primaria, ¿no? En personas que son susceptibles. Felizmente que la mayoría de nosotros, nuestra raza, no es tan susceptible a esto, por eso hay más en Estados Unidos, en Europa, estos virus afectan más. Las indicaciones de derivación desde atención primaria: fiebre recurrente, síntomas respiratorios, fiebre persistente después del tercer día de la erupción inicial, signos y síntomas neurológicos, hemorragias o petequias, erupción hemorrágica, aparición de nuevas lesiones durante más de 5 días. Entonces, esas son las indicaciones que podemos hacer. Para ingreso hospitalario generalmente tiene que estar bastante comprometido el paciente, y si es niño menor de 1 año, tiene que entrar al hospital definitivamente, por más pequeñita que sea la infección. En adultos también, en los adultos, ¿no? Tienen que entrar, porque estos pacientes son inmunológicamente deficientes. Por eso que el virus los ha afectado. El tratamiento antimicrobiano empírico puede ser importante, ¿no? Y darle líquidos, ponerlo en cama, ¿no? Y observar. Pero esos son en los que inmunológicamente están fuertes. Si no, tiene que ser el aciclovir. En la actualidad, la mayoría, felizmente que no tenemos casos, pero si estuviera, tenemos que usar el aciclovir. Ahí tienen ustedes las dosis, todo. El aislamiento del paciente es importante, la guardería del paciente es importante también, tenemos que aislarlo. Las otras medidas que podemos dar son por ejemplo, los antipiréticos, puede ser paracetamol, o uso de otro medicamento que nos pueda ayudar en la parte de la fiebre o la molestia que tiene su paciente. Esa es la varicela. La mononucleosis infecciosa, tenemos que este virus está ampliamente distribuido en todo el mundo. La prevalencia de infección en escala mundial sobrepasa más o menos el 95%. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo es inespecífica el diagnóstico? Se engloban bajo una denominación a una serie de cuadros infecciosos característicos clínicamente. ¿Cómo? No sabemos qué cosa es, ¿no? Le damos tratamiento, sigue mal. Vemos que es una faringitis, le tratamos la faringitis, sigue igual el paciente. Entonces, a esto lo tenemos que descubrir. A ver, dice, se engloba bajo esta denominación a una serie de cuadros infecciosos característicos clínicamente por fiebre, faringitis, aumento del tamaño de los ganglios y vasos. ¿Qué es lo que nos ayuda en la mononucleosis? Una faringitis, pero cuando a veces tenemos muchas faringitis, un paciente tiene muy repetida, a veces tiene sus ganglios grandes, ¿no? Están los ganglios hasta por demás, ¿no? Pero en este caso, cuando nosotros aparece la enfermedad, tenemos que tener mucho cuidado. Si nunca tiene ganglios ese paciente y está con los ganglios grandes y el vaso, esa es la característica más importante que nosotros vamos a hacer. Examinen el vaso de ese paciente, así como examinamos el hígado y los otros vasos. El vaso, ese está grande, el vaso es doloroso en la mononucleosis. Y esa es la única razón por la que nosotros podemos llegar a ese diagnóstico. Porque puedo pensar que es una faringoamigdalitis, siempre. Así le doy el tratamiento, ¿no? Tiene su ganglio, sí, ya lo he sabido, ¿no?
detrás de la orejita, tiene ganglios, no hay problema. Pero si yo le palpo, si yo pienso en una mononucleosis infecciosa y es repetida en este paciente, palpo el vaso. Es doloroso. Y se le pregunta al paciente, cuando tú te echas para ese lado, ¿te duele este lado? Sí, a veces me duele. A veces, ni siquiera permanente. Entonces, mucho cuidado con esta enfermedad que es difícil hacer el diagnóstico. Y cuya alteración hematológica más característica es la aparición de leucocitosis y linfocitosis con un porcentaje variable de linfocitos atípicos. Miren, una simple faringoamileritis que un paciente viene, ¿no? Con la experiencia puedo sospechar que es una mononucleosis. Porque voy y le pregunto, ¿te duele el lado izquierdo cuando te echas para ese lado o cuando te agachas? Sí, sí me duele. Inmediatamente puedo sospechar. Entonces, ¿qué pasa? Le pido un hemograma. Así. Porque está bien, ¿no? Me duele la faringe, tengo tos seca, todas las características de una faringoamileritis. Entonces le pedimos hemograma, porque en una faringoamileritis no pedimos generalmente hemograma, no pedimos. Se queda así, ¿no? Y le damos su tratamiento inmediatamente. Pero cuando sospechamos de mononucleosis, tenemos que hacer un examen. ¿Quién nos va a decir, sí, estás frente a esa enfermedad? Por eso muchas enfermedades así se pasan y solo las mejoran, pero después vuelven, ¿no? Entonces tenemos que pedir su hemograma. ¿Y qué voy a ver? Leucocitosis abundante, y el paciente está bien, está caminando, está conversando, solo le duele como se dice así por así, la garganta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Leucocitosis y linfocitosis. Esos son lo más importante que ustedes van a ver en el hemograma. La mononucleosis infecciosa, ¿no? De acuerdo a la edad, puede afectar cualquier individuo con independencia de su edad. Cualquiera. Los niños pueden padecer la enfermedad tan pronto como desaparezcan los antiguos protectores. Los anticuerpos protectores, por ejemplo, generalmente por eso es en la adolescencia, ¿no? Generalmente en la adolescencia. Tenemos en esos pacientes, por ejemplo, dice, ¿no? Anticuerpos maternos, de 6 a 8 meses hasta ahí. De aquí la baja cero, conversión de menores de un año, ¿no? 6 meses. En los países desarrollados, la infección se adquiere en la segunda, tercera década de vida. Los niños con bajo nivel socioeconómico y de países en vías de desarrollo se infectan en la lactancia y primera infancia. La edad del paciente tiene una profunda influencia sobre la expresión clínica de la infección. Es muy importante. En los niños, cuando viene con mononucleosis infecciosa pasada la edad que nos está diciendo, generalmente viene aparatosa la faringoamileritis. Y le tratamos con faringoamileritis, le damos su antibiótico y mejora. Pero vuelve ese niño, vuelve, ¿no? Y con un vaso grande. El reservorio y portadores. Los humanos son el único reservorio natural para este virus. Fundamentalmente, ¿dónde? En las glándulas salivales. En las glándulas salivales. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la glándula más afectada? La parótida. Como que tenemos una carita asimétrica, se hincha. Esa es la que más afecta. El grado de contagiosidad es escaso, muy poco. La eliminación del virus en saliva permanece durante meses. Tras padecer la enfermedad aguda, va disminuyendo después gradualmente y reaparece de forma intermitente durante toda la vida. Aparece y desaparece. La inmunodepresión puede facilitar la reactivación de este virus latente, está latente, ¿no? No parece existir predominio anual ni estacional, como tampoco una predisposición diferente en el sexo. Pero veamos, la mononucleosis infecciosa ha sido, no lo dice esta revista, pero ha sido, ¿qué se llama?
muy relacionado con el estrés del paciente. Con el estrés del paciente. El estrés baja la inmunidad del paciente. Y generalmente cuando hay mucho estrés comienzan a sentir que la parótida se comienza a agrandar y la saliva es más espesa, ¿no? El paciente viene con esa historia anterior y como que le duele todo el lado de la carótida, de la parótida que ha sido como que está adormecida y afecta también a las glándulas salivales que están por debajo, para las sublinguales. El mecanismo de transmisión. El virus se transmite en forma directa por las secreciones orales, mediante los besos de las personas infectadas o mediante el intercambio de saliva de niño a niño, como sucede en las guarderías. Se ha encontrado el virus en sangre, epitelio vaginal y semen, haciendo probable que se transmita por contacto sexual. En raras ocasiones puede transmitirse a receptores susceptibles por transfusiones sanguíneas o trasplantes de médulas óseas. El riesgo de la transmisión perinatal es muy bajo, felizmente. No está incluido en el cribado serológico prenatal, ya está. Aunque se han descrito anomalías placentarias y miocarditis fetal en los productos de abortos en mujeres que cursaron con la mononucleosis infecciosa durante el embarazo. El contagio intrafamiliar es en el 10%, pero hay contagio. El periodo de incubación. El periodo de incubación en el caso de niños y jóvenes suele estar entre 1 y 3 semanas, 10 días por término más o menos. Pero en jóvenes y adultos puede prolongarse hasta 30 a 50 días más o menos, ¿no? La reactivación de la enfermedad solo ha sido comunicada en pacientes que han recibido trasplantes y no se ha detectado una reactivación sintomática de la enfermedad en personas sanas. La etiopatogenia. La estructura y genoma. El virus de Epstein-Barr, ¿no? El humano herpes virus 4, pertenece a la familia Herpesviridae, ¿no? Se compone de un núcleo de DNA bacteriano lineal rodeado de una cápside, ¿no? de 162 cápsulas menos, el tegumento de proteínas y una envoltura viral con glicoproteínas. Existen dos tipos. El A más frecuente en el occidente y el B en África Central. Entonces, dos tipos de este germen tenemos, de este virus, que difieren en los genes, ¿no? En los genes que ellos tienen cada uno. Ambos tipos son indistinguibles para pruebas serológicas convencionales, siendo necesaria la electroforesis en el gel de productos de ingestión del genoma viral para diferenciar. Entonces, lo que sacamos acá, que tenemos dos tipos, difícil diferenciar, ¿no? El virus es un herpes virus con trofismo por linfocito B, ese es el tipo. Células del epitelio oral, células del epitelio parotidio, ahí está, ¿ves? La parótida y la que más acá. Nosotros hemos visto varios casos de esto, que hemos tratado como faringomigalitis y al final sale que es una mononucleosis, por alguna sospecha nada más. En el epitelio cervical, para poder penetrar estas células, el virus requiere la actuación de glicoproteínas de la envoltura viral. Ahí tienen el resto. Las células epiteliales, ¿no? 150 y 42 en linfocitos B. O sea, en conclusión, entra prácticamente al linfocito. Ese es el que va prácticamente a hacer que esto se disemine prácticamente y pueda hacer respectivamente desencadenando la función de las membranas de la entrada del virus en la célula, ¿ya? En el interior de la célula infectada, la cápside viral
se disuelve y el genoma viral es transportado al mundo. De esa manera no se infecta. ¿Qué patogenia tiene? La principal vía de contagio es la saliva, enfermedad de Leber. El virus infecta células epiteliales de la orofaringe, glándulas salivales, donde tiene lugar el proceso de réplica con productos de divididos. Posteriormente penetra en el torrente circulatorio, donde ataca directamente a los linfocitos B. Los linfocitos B también pueden infectarse a través del contacto con las células epiteliales infectadas o directamente al pasar el virus por las criptas amigdalianas con la consiguiente diseminación por el sistema linfo-reticular. Cuando un paciente viene con un problema de las parótidas, tengan presente esto con nuestra experiencia. Cuando viene problemas con la doctora, se me hincha de vez en cuando. Y después se baja. Mucho cuidado. Hacerle definitivamente descartar la mononucleosis. Porque eso va a ir poco a poco avanzando cada vez más y va comprometiendo las glándulas y los ganglios van saliendo más fuertes. En la fase aguda de la enfermedad, la proliferación de las células B infectadas y las células T reactivadas inducen a la tumefacción del tejido linfático, ganglios, vasos. Las células B producen anticuerpos dirigidos a antígenos de otras especies y anticuerpos específicos frente al virus. Acá tenemos un montón, ¿no? Ahí tienen. Entonces, mucho cuidado cuando hay problemas de parótida. Si el paciente se queja de parótida, 1000 veces sospechar de mononucleosis infecciosa y no dar todos los tratamientos para una faringoanusia. Especialmente, ¿no?, aquellas personas que tenemos la vida sexual activa. Manifestaciones clínicas. La mononucleosis infecciosa es una enfermedad aguda que se caracteriza por la presencia de fiebre, faringoamigdalitis y adenopatías. En los niños, la infección primaria es a menudo asintomática. Generalmente no. Por eso tratamos como una faringoamigdalitis. No le damos mucha importancia. La fiebre suele ser la primera manifestación de la enfermedad y la odinofagia el principal motivo de consulta. Ni siquiera le duele mucho la parótida, nos duele acá, ¿no? La fiebre en un 98%, ¿no? Puede ser la primera manifestación y generalmente es elevada, ¿no? 39 grados. Más o menos tiene esta enfermedad una duración de 10 a 14 días. Puede repetir, ¿no? Y puede prolongarse de 3 a 4 semanas y tener un curso bifásico. La linfoadenopatía, ¿no?, en un 94 a 100%. Casi siempre, ¿no?, es habitual que esta afección son los ganglios cervicales. Esos son los más importantes que son afectados. Generalmente ¿qué consistencia tienen? Están duros, ¿no? Están en forma simétrica comprometidos, son dolorosos, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Duele, ¿no? Pero en una faringoamigdalitis común también duele, también sale. Entonces, mucho cuidado con lo que nosotros podamos sospechar en estos pacientes. Generalmente compromete la mononucleosis, la parótida. Esa es la principal glándula que va a comprometer. Si le duele la parótida, no se olviden que pueden estar frente a una mononucleosis. La faringitis o la odinofagia es más o menos en el 84%. Siempre vienen con dolor, me duele, no puedo pasar los alimentos, me molesta, poca salivación, etc., ¿no? Entonces, eso es muy importante que ustedes tengan presente. En todas las manifestaciones clínicas, ¿qué puede haber? Puede haber hepatitis, un 80-90%, hay una hepatomegalia, hay ictericia, si es que está hablando de hepatitis,
Hay esplenomegalia, vaso, vaso. Es importante el vaso. Hay un esplenomegalia, y generalmente no examinamos vaso. No se olviden que una faringoamigdalitis común y corriente, y peor si está molestándole la parótida, examinen vaso. Pueden encontrar por ahí. El exantema, ¿no? Que puede ser maculopapuloso, puede existir. Generalmente a veces no existe. En la mayoría de casos no existe. Pero sí, aquellos pacientes que nosotros tengamos presente ahí delante de nosotros, ¿no? Podemos encontrar en un 90% de casos con toma de ampicilina baja, el exantema. A la astenia es un síntoma muy común y corriente en todos los pacientes. Pero en estos pacientes es especial. Tiene una disminución permanente, siempre está flojito, no quiere hacer nada, se mueve despacio, ¿no? Este paciente no tiene actividad física rápida, por más que le llamemos la atención, muévete, corre, no. Quiere hacerlo, pero no puede. Pero es un síntoma muy importante que nos va a dar esta enfermedad, la astenia. Otras pueden ser enantemas, ¿no? En el paladar podemos encontrar pápulas, podemos encontrar petequias, hemorragias, petequias pequeñas podemos encontrar. Todo eso podemos encontrar. Edema palpebral también bilateral, cuando ya el paciente está bien infectado. Si no, no hay edema palpebral, es el último que aparece. Las complicaciones pueden ser, ¿no? La más frecuente son las sobreinfecciones bacterianas. Una faringoamigdalitis grave, ¿no? Puede ser un problema con el vaso. Puede romperse ese vaso porque está inflamado. Ataca a nuestro vaso. Eso es. Muchas complicaciones puede haber complicación esplénica, neurológicas, meningitis, etc. Respiratorias, puede haber neumonía, ¿no? Hepáticas puede haber hepatitis, hematorios que puede haber anemia, en enfermedades cardíacas puede haber miocarditis, etcétera, etcétera, y dermatológicas puede haber vasculitis, etcétera. El diagnóstico. El diagnóstico de la mononucleosis infecciosa se realiza basándose en sintomatología clínica. Siempre que tengamos 8 ojos para mirar, para escuchar. Hallazgos hematológicos y pruebas microbiológicas. Los criterios clásicos de laboratorio son linfocitosis mayor de 50%, linfocitosis atípica mayor de 10% y prueba serológica positiva para el virus. Siempre que hemos sospechado le vamos a hacer eso. Si no, no le hacemos. Se nos pasa el problema. En el hemograma ya hemos visto que puede haber una leucocitosis, como que hay una leucemia, cantidad bastante levantada. Eso es, ¿no? Eso es lo más importante. Las pruebas hepáticas totalmente alteradas. Eso sí, el 90% están alteradas, ¿no? Están alteradas. Y el vaso peor todavía, está mucho más alterado. Bien, hasta ahí mis queridos amigos, esto ya ustedes lo leen, ya tienen para, se los dejo para ustedes. Creo que me he pasado de la hora, muchas gracias. Creo que me he pasado. Esto está grabado acá, ¿no? Sí,